alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. Muy buenos días para todos, sean bienvenidos. Les pido por favor que tome su lugar. Bueno, preciosas familias, qué alegría verlos casi a todos. Puedo decir que casi a todos porque faltan realmente muy pocos. Y bueno, pues qué bueno estar de nuevo en este lugar, tener el privilegio de exponer el Evangelio del Señor Jesucristo. Hace 8 días estábamos viendo un mensaje, hablamos acerca de las 3 principales religiones monoteístas. Estábamos viendo del judaísmo, del islam y del cristianismo. Si usted no pudo venir, ahí está la repetición en nuestro canal de YouTube. Entonces damos gracias al Señor por estos mensajes, por la oportunidad realmente que Él nos da. Como dice el hermano Jaime, hoy es domingo 29 de octubre del año 2023, correcto, hoy es día de elecciones aquí en nuestra nación. Hacemos un paréntesis, si alguien quiere ir a votar por el candidato de su elección, bien puede hacerlo, ¿cierto? Pero pues no politizamos la iglesia, pero pues es un derecho que tienen todos los colombianos, así que si quiere votar, bien puede hacerlo, y si no quiere hacerlo, pues quédese en su casita, ¿correcto? Bueno, el día de hoy el Señor nos permite traer un nuevo mensaje. Hoy es, como les decía, hoy 29 de octubre, y estos días, no sé si ustedes han visto, pues en las calles de nuestra localidad o en varias partes han visto ya muchachitos o niños pues disfrazados, ¿cierto? Que el disfraz, y no tanto eso, sino las mujeres adultas. Ayer mi esposa estaba en el centro de Fontión y me contaba de muchachitas vestidas con unas faldas extremadamente corticas, realmente pues bastante vulgar, y pues realmente pues esto no es el orden de Dios. Así que el mensaje del día de hoy, el cual es propicio, que el Señor nos permite traer, vamos a hablar del tema del Halloween. Vamos a ver que esto es una fiesta de las tinieblas. Realmente Halloween se traduce como víspera de todos los santos. También es conocido como la noche de brujas o la noche de los difuntos. Es una fiesta que tiene origen pagano desde antes de los tiempos de Cristo. Eso es de origen celta y realmente pues se celebra el 31 de octubre de cada año. Entonces esto es una celebración realmente pagano con un trasfondo realmente espiritual de ocultismo de las tinieblas, símbolos alusivos realmente a la muerte. Podemos encontrar que hay calaveras, que hay féretros, que hay cementerios, ¿cierto? Todas estas cosas. Estos días en el norte de la ciudad tuve que ir a entregar un pedido por mi trabajo y llegué a una casa y yo dije, ¿será que me equivoqué? Porque habían lápidas, eso que hacen ahora en esas, bueno, no sé el material que hacen eso, pero habían lápidas, había un féretro colgando y yo dije, ¿será que ese es el cementerio central? No, pero aquí está bien la dirección. Pues era una casa, pero realmente estaba haciendo cosas alusivas realmente a la muerte. Pues a mí realmente todo esto me parece realmente de oscuridad. Entonces vemos que hay brujas, que hay hechizos, que hay sangre. Me decía mi esposa que estuvo en el centro de Fontibón ayer, y también un local donde realmente había como si hubiera habido una matanza. Había regado como si fuera sangre. ¿Qué más había? Una persona colgada. O sea, realmente algo, mi esposa ni ¿qué va a entrar uno ahí? Realmente esto es algo que no tiene nada. Realmente no tiene nada de vida, no tiene nada de sentido. Realmente es hacer una apología o un tributo a la muerte. También encontramos duendes, vampiros, sitios embrujados, calabazas, gatos negros, velas, máscaras, disfraces, arañas, telarañas, truco o trato por medio de dulces. Entonces realmente encontramos que realmente esto tiene un origen realmente de las tinieblas, es algo realmente pagano. Los druidas eran los reyes del oculto, celebrando la muerte y haciendo realmente sacrificios. Así que la noche de Halloween es muy propicia para los satanistas para realizar toda clase de sacrificios con animales e inclusive aún con niños. Entonces tengamos muchísimo cuidado, guardemos nuestro corazón. La Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Entonces realmente vemos que esto es una práctica pagana y demoníaca realmente de las tinieblas, pero realmente pues nosotros siempre miramos las circunstancias y entonces siempre nos remitimos ¿a dónde? A la Biblia. Vamos a ver qué dice la Biblia de esta celebración pagana, si se puede participar, si no se puede participar, porque encontramos que hay personas que llamándose cristianos o iglesias que llamándose creyentes, pues realmente a veces participan realmente en esto. Así que como siempre vamos a tener base bíblica, así que si trae su Biblia,
por favor ábrala, o de lo contrario pues aquí está el versículo en el monitor. Vamos a ir a Efesios 5:11. Efesios capítulo 5 versículo 11, la carta de Pablo a esta iglesia, dice: y pueden participar de las obras de las tinieblas, pueden disfrazarse, ¿no? Es que recuerden que este servidor a veces lee unas traducciones que no sé de dónde son sacadas, correcto, y ustedes son como los hermanos de Berea, que están atentos y pendientes. Me gusta eso. Efesios 5:11, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ¿qué tenemos que hacer? Reprenderlas, no acogerlas. Entonces la palabra es completamente clara de decir que no debemos participar completamente en las obras infructuosas. ¿Qué sería infructuoso? Que no da fruto, que realmente esto no tiene fruto, esto no tiene realmente ningún beneficio. Por eso dice que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas. Y recordemos que lo contrario a la luz, ¿qué es? Las tinieblas. Y nosotros realmente somos de la luz. Dice también la palabra: porque en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor. Entonces completamente no debemos participar. Y dice que al contrario, ¿qué tenemos que hacer? Reprenderlas. Recuerde que la palabra dice que toda la escritura es útil ¿para qué? Para exhortar, para instruir, para corregir. Y un mensaje de esto pues realmente es para exhortar realmente a la iglesia, a los hermanos, a no realmente participar nosotros como creyentes en estas fiestas. Alguno dirá: pastor, pero ¿por qué ser tan extremista? ¿Qué malo tiene disfrazar al niño de angelito? ¿Qué malo tiene comerse un dulcecito? ¿Qué malo tiene ir a... Eso no tiene nada de malo, alguno dirá, pero realmente la palabra es completamente clara de que no debemos participar en estas obras, sino por el contrario, reprenderlas, llamar la atención. Y eso es un mensaje de exhortación, es un llamado de atención pues realmente a la iglesia. Y si hay alguien que no conoce, pues es importante que usted como cristiano, usted como creyente, usted pueda tomar parte de estas enseñanzas, parte de lo que dice la Biblia, y no ir a contender con las personas, sino poder debatir, ¿cierto? Poderles en amor mostrar por medio de la escritura lo que realmente dice la palabra de Dios. Porque yo creo que alguien le puede preguntar a usted, un familiar suyo: ¿y ustedes por qué no participan en esto? ¿Cierto? Y tal vez alguno no sabría qué responder. Pero cuando nosotros estudiamos la Biblia, sí vamos a tener, como dicen, ese argumento bíblico, no para contender, pero sí para traer a la verdad a las personas. Porque recuerde que la palabra dice que conoceremos la verdad, y la verdad nos hace libres, nos hace libres del pecado, de la opresión, pero también nos hace libres de caer y participar en cultos y en fiestas paganas. Entonces realmente debemos obedecer al Señor por medio de lo que dice la palabra de Dios. No podemos ser engañados por desconocimiento realmente de la palabra. Veamos Colosenses 2:8. Yo les he hablado mucho del engaño. Es una iglesia que aquí hablamos o exhortamos bastante acerca de tener cuidado acerca del engaño. Y aquí Pablo a la iglesia de Colosenses, en Colosenses 2:8, dice: mirad que nadie nos engañe. O sea que debemos tener que cuidado, estar atentos. Cuando vienen las personas y dicen: eso no tiene nada de malo, no, ellos pueden decir que no tiene nada de malo, pero realmente nosotros nos regimos no por lo que dice el mundo, sino por lo que dice la escritura, la palabra de Dios. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Según qué? ¿Según la Biblia? Según las tradiciones de los hombres, las tradiciones del mundo. Dice las cartas de Juan que estamos en el mundo, pero ¿qué? No somos del mundo. La palabra es completamente claro. Y la Biblia también nos dice que el mundo está bajo el maligno, pero nosotros somos de Dios. Y si somos hijos de Dios, ¿qué hacemos? ¿Practicamos las obras de las tinieblas, las tradiciones del mundo, o lo que dice la Biblia? Lo que dice la Biblia, correcto. Entonces nos estamos entendiendo. Entonces dice también la palabra allí: dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. O sea que el mundo se mueve es por las tradiciones, por lo que la gente piensa, por lo que la gente cree que está bien, y no según Cristo, no según lo que dice la escritura. Nosotros debemos basarnos y guiarnos por lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿por qué se celebra el Día de Todos los Santos?
Aproximadamente en el siglo VIII los católicos quisieron cristianizar esta celebración y fue antecedida por el 1 de noviembre. ¿Cuántos saben que se celebra el 1 de noviembre? ¿Cómo saben, no? El Día de Todos los Santos, claro, porque obviamente nosotros en otro tiempo éramos de la iglesia tradicional y estos son fiestas tradicionales de la iglesia católica. Entonces esta celebración religiosa conmemora el paso de los difuntos por el purgatorio. Recordemos que la Biblia no habla del purgatorio, habla de un cielo y habla de un infierno, no de un término medio. El tema del purgatorio no es algo bíblico. Entonces obviamente vemos también que la misa de los difuntos o las benditas ánimas del purgatorio se celebran los días lunes, aparte de la fiesta que se hace de Halloween en muchas partes, incluido creo que Colombia, incluido Bogotá, los días lunes en los cementerios. ¿Qué pasa? Que muchas personas van a consultar a los muertos, a prenderles velas. ¿Sí pasa eso o no pasa eso? Eso realmente suele pasar. Usualmente pasaba mucho en el cementerio del sur, en el cementerio ese de Matatigres que se conocía, que ahora es un parque, que ya pasé por ahí, ahora es un parque. Cuando quiera ir al parque, vaya a otro parque, pero que no sea completamente ese, ni vaya a ir por allá a medianoche. Oseas 4:6, ¿por qué suele pasar realmente estas cosas? ¿O por qué suele pasar que las personas participen en las obras de las tinieblas? Nos dice Oseas 4:6, dice, mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. ¿Qué hicieron con el conocimiento? Yo no necesito el conocimiento de la Biblia. Lo mismo que pasa hoy en día. ¿Y yo por qué tengo que hacerle caso a la Biblia? ¿Y por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Y por qué tenemos que hacer lo que dice el pastor? ¿Y por qué tengo que hacer lo que dice el instructor bíblico? Pues porque realmente nosotros nos basamos a lo que dice la Biblia. Es el conocimiento de Dios, es la palabra de Dios, es el rema de Dios. Pero encontramos que hoy en día, en la actualidad, en el año 2023, el mundo está rechazando la palabra de Dios. El mundo no quiere saber nada de la Biblia. El mundo no quiere saber nada de las cosas espirituales. Y al contrario, cuando el mundo se da cuenta que todo lo que está pasando alrededor del mundo, ¿qué venía a hacer? Arrepentimiento, la búsqueda de Dios. Pero la gente no está buscando de Dios. Piensan que el camino es el suicidio, que el camino es el hurto, que el camino es de pronto engañar a otras personas, pero no se dan cuenta que la misma Biblia dice que el camino es Cristo. Si toda la humanidad realmente procediera a venir a Cristo, tendríamos un mundo completamente espectacular, porque la gente tendría realmente temor de Dios, pero la gente no tiene temor de Dios. Vemos un mundo que está realmente en las tinieblas, que está sumido en el pecado, en la maldad, en la violencia, en las guerras, en todas las cosas perversas que estamos viendo. Ese es el mundo que tenemos en la actualidad. Pero nosotros, pues gracias a Dios, somos la luz en medio de las tinieblas, así que tenemos que ser buena luz. Entonces mi pueblo fue destruido, dice el profeta Oseas, porque le faltó conocimiento, desecharon el conocimiento. Y cuando estudiamos la Biblia encontramos que la Biblia está totalmente en contra de consultar a los muertos. Veamos Mateo 22, 31, 32. Dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, dice, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios? Cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dice, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Y si Dios no es Dios de muertos, ¿por qué las personas hacen apología a la muerte? ¿Por qué se deleitan en la muerte? Realmente esta celebración pagana del Halloween es una fiesta alusiva completamente a la muerte. Y de pronto de niño no lo entendíamos, porque yo creo que cuando los que son contemporáneos míos, yo creo que cuando estábamos niños, pues a uno le parecía muy chévere eso, y salir y disfrazarse, ir a pedir dulces, pero realmente no conocíamos el trasfondo realmente de las cosas que pasaban. Pero ahora tenemos un conocimiento mayor de lo que dice la palabra de Dios y realmente no participamos ni permitimos que nuestros hijos participen en estas fiestas. Levítico 20:27. Gracias. Dice, y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ¿qué pasa?
ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. En el Antiguo Testamento, las personas que participaban o que evocaban espíritus de muerte, ¿qué pasa? Que eran apedreados. O sea que en el Antiguo Testamento, si las personas hubieran participado en esta clase de celebración, ¿qué pasa? Se hubiera armado una pelea bastante dura, porque los hubieran realmente apedreado hasta morir. Pues gracias a Dios que ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Y bajo esa gracia lo que hacemos es que ya no vamos a ir a apedrear a las personas que participan en eso, ni chocar con esas personas, porque tampoco fuimos llamados a ir a chocar con ellos, sino simplemente, si tenemos la oportunidad de exponerles el evangelio, ¿qué pasa? Que en amor les hablamos, les decimos lo que dice la palabra. Pero para eso tú y yo tenemos que argumentarnos bien de lo que dice la Biblia. No solamente decir, es que yo no celebro. ¿Y por qué no celebro? No, porque sí. No, porque tenemos un argumento bíblico, que ese argumento bíblico, ¿qué pasa? Que contrarresta el argumento que tiene el mundo, porque el mundo tiene argumentos. Ellos celebran y a ellos no les parece, realmente no les parece nada malo, les parece muy bonito. Tanto que hoy en día ya no celebran los niños, sino vemos más adultos que niños disfrazados. ¿O no es así? Continuemos. Entonces, evocar, aquí en este versículo, evocar tiene que ver con hacer memoria de un difunto, o puede referirse a la acción de llamar a los espíritus. ¿Recuerdan la Biblia en el Antiguo Testamento, en 1 Samuel 28, los que les gusta leer historia bíblica? ¿Recuerdan la historia de Saúl cuando fue a consultar allí a una pitonisa? ¿Cuántos saben qué es una pitonisa? Una bruja, correcto. Usted no le vaya a decir a su suegra pitonisa, ¿no? Sí, no, las suegras son una bendición. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando leemos la historia de Samuel encontramos que él fue a consultar una pitonisa, a consultar al espíritu de Samuel. Y ahí encontré también la palabra que por primera vez un hombre se disfrazaba. Tal vez no estaba en ese tiempo la celebración de los druidas ni nada de eso, pero lo que hizo allí este hombre Saúl fue disfrazarse. No dice la Biblia si era 31 de octubre, pero que se disfrazó. Pastor, usted se inventa, ¿no? Pues veamos lo que dice la Biblia. Siguiente versículo. ¿Qué pasó con Saúl? Dice, y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos. O sea que el disfraz sí tiene que ver con ponerse otra ropa o aparentar lo que no es. Pero aquí este hombre dice que se disfrazó y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres, y vinieron a aquella mujer de noche, o sea la pitonisa, y él le dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo quisiere. Y ustedes conocen, usted lee la historia. ¿Cuántos hemos leído esa historia? Si no la ha leído, lo invito a que lea 1 Samuel, todo el capítulo 28, y se va a sorprender de lo que realmente pasó allí, el desenlace realmente de esta historia. Algunos dicen que sí era el espíritu de Samuel, otros dicen que era un demonio, y eso hay mucho debate realmente en ese tema, pero lo invito a que usted pueda estudiar en su casa. Continuemos. Entonces, ¿qué consecuencia puede traer practicar esta celebración de Halloween en la vida de las personas y especialmente a los niños? ¿Será que sí tiene alguna consecuencia? ¿O será que no tiene nada de malo? ¿O será que el pastor está exagerando? ¿O será que la Biblia se equivocó al decirnos que no participemos en estas obras? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que sí viene consecuencia a los niños? Correcto, sí. Viene un espíritu de miedo. Vaya usted, coja a un niño y aparézcasele usted con una máscara o con un cuchillo clavado y lleno de sangre a un niño, a ver qué va a pasar. Lo va realmente a traumatizar. Hágalo. O niños pequeñitos que ellos no entienden que en su inocencia, y realmente van a tener bastante susto. Viene terror, viene espíritu de muerte. Yo les conté el día miércoles en el estudio bíblico que hicimos, estábamos estudiando acerca de este tema, y conocí el caso de una mujer en Fusagasugá, que ella un 31 de octubre se disfrazó, se puso un disfraz como de un accidente, como si se le hubiera realmente, como dicen, como si hubiera tenido un accidente tremendo en su cara, y a los pocos días, casualmente, esta mujer murió en un accidente de tránsito y prácticamente su rostro quedó desfigurado, tal cual como se había disfrazado.
Casualidad, coincidencia, yo no lo sé, pero sí dice la Biblia que en eso hay espíritus de muerte, porque se está evocando realmente a la muerte, haciendo alusión a la muerte. Nosotros hacemos alusiones realmente a la vida, porque realmente ese es realmente el camino. Entonces también viene la desobediencia, viene la rebeldía, viene el impedimento para ser libres y también el impedimento para conocer la verdad del Evangelio de Dios. Deuteronomio 18 del 10 al 12. Es importante que si usted está tomando nota, tome nota de estos versículos y tenga presente para que usted pueda tener claridad acerca de este tema. Que no nos lo estamos inventando, que no fue que como es 21 de octubre, entonces le cayó como anillo al pastor predicar de Halloween. No, usualmente sí, cada año procuramos predicar este mensaje. Hace un año lo predicamos, hace 2 años lo predicamos, pero había unas personas completamente distintas a las que estamos el día de hoy. Y si usted no conocía el tema, pues ahora realmente lo conoce. Dice así la palabra: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación. A veces nos volvemos adivinos. Adivine tal cosa. No, nosotros no somos adivinos. Diga, suponga o cómo le parece, ¿cierto? Pero a veces nos volvemos como que adivine. No somos realmente adivinos. Dice ni agorero. La palabra, ¿qué es agorero? Ahorita a final de año, entonces muchas personas comprando los cucos amarillos y se van con la maleta de darle la vuelta a la manzana, ¿cierto? Y un poco, o las uvas, y un poco de agüeros que realmente tienen las personas, y la Biblia vemos que está realmente en contra de esos agüeros. Ni sortílego. Ay, pastor, cómpreme una boletica para rifa. No, pues la Biblia dice que no habrá realmente sortílego, ¿cierto? Ni comprar el chance, ni el baloto. Pastor, tranquilo que si me gano la lotería, yo le ayudo, mejor dicho, para cambiar ese piano que ya suena como raro. No, mejor no participe en nada de eso. Dice, y no habrá ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Cuando una persona muere, ya les he hablado en otro tema, pero cuando una persona muere, pues realmente murió, partió, y no tiene por qué estar el creyente visitando cada 8 días o haciendo la misa de 9 días, la misa del mes, la misa de año, porque realmente esto ya no tiene realmente fundamento. Es duro, es triste, pero realmente es lo que enseña la palabra de Dios. ¿Por qué? Dice el versículo 12, dice, porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones el Señor nuestro Dios echa estas naciones delante de ti. ¿Clara la palabra? Muy clara. Vuelvo y le digo, no necesita usted ser un estudiante de teología graduado, ¿cierto? Porque hay muchos versículos que nosotros lo podemos entender bastante claro. Proverbios 8:36. Hablando de las fiestas paganas del Halloween, eso es un pecado, y la Biblia dice, mas el que peca contra mí, ¿qué hace? Defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Qué paradójico, ¿no? Usualmente las personas que participan en el Halloween, vaya, pregúntele, el día 31, estos días, a una persona que está disfrazada, que si ama a Dios, que si lee la Biblia, que si va a una iglesia cristiana, ¿y qué crees que te van a decir? Ay, sí, no. Te van a decir lo contrario. No, yo no soy religioso, yo no soy fanático, yo no voy a cambiar de religión, yo creo en Dios a mi manera, pero la Biblia dice que no es a nuestra manera. Juan 7:38, que se los cito casi en todas las predicaciones, que ustedes se lo deben saber, dice que el que cree en mí, como dice el mundo, el que cree en mí, como dice, ¿cómo dice? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero si una persona no cree, como dice la Biblia, pues van a correr aguas turbias del río Bogotá. Entonces crea como dice la palabra de Dios. Así que no podemos pensar que esta celebración del Halloween es algo inofensivo, que eso no tiene nada. Ay, pastor, no se preocupe, yo disfrazo a mi hijo de angelito, o lo disfrazo de José, o lo disfrazo de osito, de princesita, o de ángel de luz. Veamos qué dice 2 Corintios 11:14. Léalo conmigo, por favor. Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como
como ángel de luz. Ya encontramos segundo personaje, uno en el Antiguo Testamento que se disfrazó, se cambió de ropas, que fue Saúl, y aquí nos dice la palabra, Pablo le dice a la iglesia de Corinto que el diablo mismo también se disfraza, que también va 2 días antes de Halloween y va allí a los mercados a ver qué vestido se compra, pero se disfraza de ángel de luz. ¿Y para qué se disfraza como ángel de luz? ¿Para qué? ¿Quién dijo eso? Vea, nuestro estudiante número 1 de la clase de los días miércoles, para engañar. Entonces en los disfraces sí realmente hay un engaño, porque se está mostrando realmente lo que no es. Ahora alguien me dirá, bueno pastor, y si en la iglesia hacemos otro día una representación y nos disfrazamos, bueno, realmente no tiene nada de malo. Tampoco obviamente pues vamos completamente a satanizar, porque dice la palabra en Tito que para los puros todas las cosas son puras, pero para los impuros nada les es puro. Entonces el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Tengamos mucho cuidado con el engaño al final de los días, de los falsos profetas, de los falsos maestros que se disfrazan como buenos para predicar un evangelio que no es. Por eso vemos lo que ustedes hacen, como los hermanos de Berea, corroborar que lo que se dice, que lo que está hablando el predicador o el hermano que está dando la clase está de acuerdo a la palabra. Si no está de acuerdo a la palabra, pues es donde nosotros levantamos la mano, respetuosamente decimos, hermano, qué pena, por favor explíqueme porque no entendí lo que usted dijo, o yo tengo este otro concepto, y podemos mirar qué es lo que realmente dice la palabra de Dios. Así que no podemos dedicar ni un solo día para rendir culto o tributo a la muerte, al pecado, a la rebeldía. Todos los días son de Dios. Entonces, ¿por qué se va a dedicar un día al año para rendir culto al Día de los Muertos? ¿Cierto? Aparentemente eso no es lo que enseña la Biblia. Santiago 4:4. ¿Santiago era hermano de quién? Muchas gracias. Medio hermano del Señor Jesús, para que tengan presente. Dice el hermano del Señor Jesús: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, cuando una persona participa en las obras de las tinieblas, en las cosas del mundo, realmente se está volviendo enemigo de Dios. Imagínense, ¿a quién le gustan los enemigos? A nadie. Y el mundo realmente se ha convertido en un enemigo de Dios, porque están participando, están amando la muerte, están llevando esas prácticas paganas a su vida y a sus casas. Lo más triste es que pastores e iglesias en la actualidad han acogido esta práctica pagana argumentando de que es inofensiva. Ese día realizan obras de teatro, disfrazan a sus niños de la congregación de angelitos, de profetas, qué sé yo. Pues yo creo que no debemos realmente participar. Si ellos lo hacen, que lo hagan, pero la Biblia es completamente clara: no debemos unirnos en yugo desigual, la luz con las tinieblas. 2 Corintios 6 del 14 al 15. Recuerde que cuando tengo la oportunidad de predicar, utilizo bastantes citas bíblicas para poder argumentar por medio de la escritura que lo que yo le estoy hablando no me lo estoy inventando, sino que tiene una base bíblica. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Todo mensaje le damos una base bíblica. 2 Corintios 6, 14 al 15. Únanse en yugo desigual, que no pasa nada. Muy bien. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Claro? ¿O se lo explico? Bastante claro. No debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Si el mundo quiere participar, pues sabemos que el mundo está bajo el maligno, que participen ellos. Vuelvo y le digo, no vamos a ir nosotros a darles garrote ni a apedrearlos ni nada de eso, pero sí, si tenemos la oportunidad en amor de compartirle a nuestros seres queridos, a nuestros conocidos acerca de esto, pues realmente hágalo con el poder de Dios, porque debemos realmente examinarlo todo. 1 Tesalonicenses 5, 21, 22 dice: examinen algunas cosas. Todo.
Y cuando dice todo es todo, examinémoslo todo, retengan lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Entonces, paradójicamente, si dejamos la iglesia de lado por un momento, la Biblia de lado, las cosas espirituales de lado, y miramos el día de Halloween y miramos todas esas cosas que pasan, ¿será que hay algo bueno en eso? La verdad, ¿no? ¿Sí? ¿50-50? ¿70-80? No, realmente no hay nada de bueno realmente en esas cosas. Colosenses 1:13. Gracias al Señor porque dice que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Nosotros en otro tiempo éramos de las tinieblas, éramos gentiles. Tal vez, ¿cuántos participaron alguna vez del Halloween? ¿Todos? Uy, no, aquí todos son santos. Bueno, correcto, sí, todos participamos, porque obviamente no estábamos en ignorancia, no teníamos un conocimiento, pero ahora ya tenemos el conocimiento gracias al Señor, y por eso nos dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó ¿a dónde? Al reino de su Hijo amado, a la luz. Eso es lo que realmente el Señor ha hecho. Y si nosotros ahora estamos y el Señor nos ha trasladado a ese reino, ¿por qué cristianos vuelven atrás y participan en esas obras? Sería una buena pregunta, ¿cierto? Porque no están haciendo caso a la palabra de Dios, están viviendo sus vidas como a ellos les parecen. Hoy en día tenemos un problema en muchas iglesias, y estoy hablando de iglesias cristianas, es que hay creyentes malnutridos, creyentes no espirituales, creyentes que no crecen, creyentes que se comen todo lo que se les dicen, y realmente los encontramos. Por eso nosotros en esta iglesia procuramos ser una iglesia bíblica. ¿Para qué? Para formar pastores, para formar creyentes bíblicos, para que realmente vivamos la vida de Dios. Por eso cuando vamos a los estudios bíblicos siempre están nutridos con la palabra de Dios, y eso es maravilloso. Y yo se lo digo, ustedes son unos privilegiados. A mí me tocó 10 años de mi vida cristiana desperdiciados en esa iglesia, porque de Biblia muy poco, y lo que enseñaban era obviamente transgiversado o sacado de su contexto. Entonces ahora usted y yo tenemos el privilegio de estar en una iglesia donde, ¿qué pasa? Donde examinamos todo, donde vamos a la Biblia, miramos qué dice, si podemos celebrar, no celebrar, cómo debemos hablar, cómo debemos comportarnos en nuestro trabajo, cómo debemos tratar a la esposa, cómo tratar al esposo, cómo tratar a los hijos. ¿Por qué? Porque realmente la Biblia es un manual de vida, y usted debe estudiar, usted debe esforzarse como cristiano. No crea que es el pastor, que aprenda el pastor, que él se memorice los versículos porque finalmente él es el que tiene que predicar, o que el hermano Jaime, que él que tiene que hacer una exposición, que estudie la Biblia. No, tiene que ser todos los creyentes, y por eso lo animamos a usted como creyente, y felicito a Fabián porque es un estudiante ejemplar que participa en las clases, pregunta, da unos apuntes certeros, y lo felicito porque está siendo instruido en el camino del Señor. Lo felicito. Si nosotros a nuestra edad, a su edad, hubiéramos tenido ese privilegio, créanme que nos hubiéramos ahorrado un poco de dolor de cabeza, y lo felicito porque va por el camino correcto. Gloria al Señor. Así que el Señor nos libró de las tinieblas, entonces nos ha dado conocimiento de la Escritura. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado, ¿de quién es? Entonces no practique el pecado, porque si una persona practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo. Imagínense tener la potestad del diablo. Dice: porque el diablo peca desde el principio. Dice: pero para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Entonces, si los que practican el pecado son del diablo, nosotros que practicamos la verdad, ¿de quién somos? De Dios, de Cristo. Por eso nos llamamos cristianos. Y cuando usted le pregunten que si es cristiano, usted no le dé vergüenza. A veces nos preguntan: ¿y usted es cristiano? No, pues yo por ahí de vez en cuando escucho, y como que les da pena. No nos avergonzamos de llamarnos cristianos. A mí me dicen que si soy cristiano, y yo una vez, es una oportunidad, y abro mi Biblia y empiezo a predicarle a esa persona, y tal vez la persona me diga: venga, pero le pregunté que si era cristiano, no que me predique su evangelio. Estos días me pasó, fui a entregar un pedido, una señora de la tercera edad, y cuando entré tenía una virgen como de este tamaño allá en la sala de su casa, y la señora había salido de un cáncer. Y pues yo le dije: su merced, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Dijo: no, bien, bien, muchas gracias. Y entonces yo le dije: bueno, gloria a Dios, qué bueno que Dios nos dé otra oportunidad. Y empecé a hablarle Biblia, pero eso, mejor dicho, la bombardeé.
Peor que los bombardeos que hay estos días allá en Gaza. Empecé a bombardearla, pero con la palabra de Dios. ¿Y sabe cuál fue la pregunta que me hizo? ¿Cuál creen? ¿Usted es cristiano? Así me dijo. Y yo no le dije que era cristiano, pero ella inmediatamente me dijo que sí era cristiano. Y le dije, sí, soy cristiano y me gusta mucho el estudio de la Biblia. Y entonces ya se me desvió, me dijo, bueno, tenga mucho cuidado, porque es que no sé qué. Bueno, ella empezó porque obviamente pues era una persona católica, pero con mucho respeto, con mucho amor, le pude compartir el Evangelio. ¿Sí ves? Y eso es lo que tú y yo debemos hacer. No nos avergonzamos del Evangelio, dice Romanos 1, 16, 17, porque es poder de Dios. Continuemos. En México hay una cultura, tengo una imagen ahí, correcto, una imagen ahí donde adoran ¿a quién? No los a la muerte, la Santa Muerte. Y es un culto realmente que hay en México. ¿Y saben cuál es uno de los países más violentos de Centroamérica o de Latinoamérica? ¿Cuál creen? México, donde hay bastante muerte, porque le hacen apología realmente a la muerte. Entonces no se debe celebrar. Imagínense esta calavera ahí, ay Dios mío, o sea, eso le da a unos como susto, pero para ellos es realmente una tradición pagana. Imagínense la lucha que tienen los pastores o las iglesias que hay allá en México para contrarrestar esto, porque un pueblo arraigado a una tradición, eso es un problema impresionante. Colombia tiene una tradición arraigada al catolicismo y al culto realmente a las vírgenes. Y eso, sacar a una persona realmente de un arraigo de estos, realmente es complicado. Solo se puede lograr por medio del Evangelio, por medio del Señor Jesucristo. Porque por eso dice la palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. No nosotros hacemos lo bíblico, predicamos el Evangelio, hablamos de Cristo, hablamos las nuevas de salvación. ¿Y quién es que los hace libres? Pues el Señor Jesús, porque finalmente Él fue el que pagó el precio. Así que tú y yo no cambiamos a nadie, el que cambia vidas es Cristo. Pero sí damos buen testimonio y sí somos coherentes con la palabra de Dios. Quíteme esa imagen de ahí, por favor. Esto es una imagen, no conozco ese pueblo, pero es una imagen. Salem es una ciudad ubicada en el condado de Essex del estado estadounidense de Massachusetts, la también llamada ciudad de las brujas, donde se realizan peregrinaciones no solamente el 31, sino todo el año. Es una ciudad que le hace un culto a las brujas. Y las personas viven casi todo el año disfrazados de brujos y de brujas, y muchas personas de muchas partes del mundo, incluidos satanistas, pues van a esta ciudad a hacer un peregrinaje. Imagínense esta barbaridad. 1 Corintios 10, 20, 22. Antes, dice Pablo, digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros, le está hablando a cristianos, dice, y no quiero que vosotros, hermanos cristianos de las diferentes iglesias, os hagáis partícipes con los demonios, fiestas de los demonios. Nosotros por ningún motivo debemos ser partícipes, lo dice Pablo, una exhortación. Yo creo que Pablo dio esta exhortación y la iglesia le quedó vacía. Se fueron los hermanos de Corinto. ¿Sabía usted que una de las iglesias más controversiales, más conflictivas que nos muestra la vida, cuál es? Corinto. Usted puede leer todas las situaciones que habían en Corinto, los problemas que habían en Corinto. Yo creo que ningún pastor hubiera querido ir allá. Si yo hubiera estado en el tiempo y Pablo me hubiera dicho, hermano, toca que vaya y predique a Corinto, yo le digo, no, mándeme por allá a Fontibón, a otro lado. Pero es que Corinto, y es que esa iglesia, porque era una iglesia bastante conflictiva, era una iglesia arraigada realmente a estas prácticas. Y Pablo por eso les dice, no se hagan partícipes con los demonios. Bastante amoroso Pablo, ¿no? Pablo era directo, los exhortaba realmente bastante fuerte. Dice, no podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Dice, o provocaremos a celos al Señor, somos más fuertes que Él. O sea, una exhortación bastante dura. Y me gusta la figura del apóstol Pablo, porque era un hombre que hablaba la verdad del Evangelio. A pesar, no le importaba si lo amaban, si lo aclamaban, si esto, y por eso era que a Pablo muchos lo odiaban. Si usted lee Corintios, también en la iglesia de Corinto dice que Pablo fue
Pablo da su testimonio y dice que fue apedreado, que fue perseguido, que fue encarcelado, que estaba en peligro de muerte, en peligro de falsos hermanos. O sea, las situaciones que vivió completamente Pablo. Y a veces a nosotros algo nos pasa y, ay, pastor, ore por mí porque usted no sabe la situación que estoy viviendo. Pero realmente si vemos la vida de los mártires, de los hombres de Dios, inclusive el mismo Señor Jesús, nos vamos a dar cuenta que nosotros no hemos vivido nada de lo que les tocó realmente a ellos. Y posiblemente la Biblia dice que al fin de los días, que al fin de los tiempos, seremos aborrecidos por causa del Señor Jesucristo. Ahorita esta contienda, esta guerra que hay entre Israel y allí entre los palestinos, realmente eso va a traer también desprecio hacia los cristianos, porque muchas personas generalizan y piensan que la Israel sionista tiene que ver con la iglesia actual. Entonces muchos van a odiar realmente también a los cristianos. No se le haga raro si a ustedes empiezan a mirarlo mal en su trabajo. Y si saben que usted es cristiano, como que yo no me junto con esto. O en su familia inclusive, porque empiezan a generalizar. Pero se tiene que cumplir la palabra de Dios, que por causa del Señor seremos aborrecidos. Y gracias a Dios que nosotros, digamos, en esta nación aún tenemos libertad de culto. Hay países donde está completamente prohibido la predicación del evangelio. En China, ¿cierto? En Medio Oriente le puede costar a usted que le mochen la cabeza. Y yo creo que ninguno de nosotros estaríamos dispuestos a que ni siquiera nos corten un dedito. Pero hay personas que tienen que padecer por causa del evangelio. Entonces prediquemos el evangelio mientras que es posible, mientras que se pueda, hagámoslo. Levítico 26. Dice, y la persona que atendiera a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Bastante dura la ley. Tercera de Juan 11, vamos al Nuevo Testamento. Amado, la dulzura de este apóstol, el apóstol del amor, mire cómo nos trata. Dice, amado, no imites lo malo, sino que tenemos que imitar lo bueno. El que hace lo bueno, ¿de quién es? Correcto. Pero el que hace lo malo, ¿de quién será? Del diablo, del adversario, y no ha visto a Dios. Por eso Juan 14:6, que es una cita también maravillosa, Jesús dijo, yo soy uno de los caminos, yo soy una de las verdades. ¿Sí dice así? No. Correcto, contundentemente Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No busquen más, no hay más caminos, no hay más verdades, no hay otra vida, sino solamente el Señor Jesucristo. Devolvámonos al Antiguo Testamento, Levítico 19:31. No os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, ni los consultéis contaminándonos con ellos. Yo, Jehová vuestro Dios. Hoy en día hay una práctica que no solamente se hace el 31 de octubre, sino se hace en muchas ocasiones en los colegios. El tema de la tabla Ouija, que es un tablero espiritual. Se practica hoy en día el horóscopo. Se hacen rituales de las tinieblas usando objetos alusivos a la muerte, los riegos, los hechizos, los rezos, objetos extraídos de los cementerios como tierra o huesos de muertos para dañar a otras personas. ¿Sí pasa eso o yo me lo estoy inventando? ¿Sí pasa? Sí pasa. Estos centros de ocultismo que usted encuentra para ellos en los barrios, que pague 8,000 y que le leen el tarot y que pone una cortina y que eso se ve como de tinieblas, es realmente sitios donde realmente se utiliza todo esto. Y no aman a Dios, son amadores de la muerte. Y lo más triste es que una persona por desconocimiento vaya y se meta en un lugar de eso. Eso es lo peor que le puede pasar a una persona, es realmente consultar a los muertos, la brujería, prestarse realmente para todo eso, para traer a su ser querido, ¿no? Pues si ya no lo quieren a usted, ya, ¿cierto? Pues ya paila, dicen por ahí. Pero hágase querer de su esposita, de sus hijos, sea un buen creyente, ¿cierto? Para que usted no tenga que acudir realmente a eso. Y este tipo de mensajes realmente a veces no gustan, no son bien recibidos. ¿Por qué? Porque nos confrontan, somos confrontados
Ay, pastor, pero ¿qué de malo tiene? No, realmente tiene mucho de malo y es lo que realmente nosotros estamos mirando. Tal vez no tendrán mucha aceptación, tal vez no tendrán muchos me gusta allí en YouTube. No, ese no me gusta, yo quiero que me hablen de otras cosas. Pero son mensajes que son necesarios de nosotros exponerlos a la iglesia, de ministrarlos, de hablarlos. Y le doy gracias al Señor por el privilegio, por la oportunidad que me da el día de hoy de poder exponer este tipo de mensajes, porque son necesarios. ¿Cierto? ¿Cuántos se gozan en eso? Se les nota, todos están ahí. Ay, pastor. Juan 15:19. Pero si fuéramos del mundo, el mundo amaría lo suyo. Si fuéramos del mundo, estaríamos hablando de prosperidad, finanzas, bienes materiales. Pero encontramos estos días a los que les mando mensaje, les mandé un mensaje donde hablaba en Lucas, donde Jesús nunca ofreció finanzas, riqueza ni bienes. ¿Cierto? ¿O si hay un versículo? No existe. ¿Quién fue el que ofreció eso? El diablo se ofreció bienes, riquezas, el mundo, la gloria, la fama. Y se lo ofreció inicialmente al Señor Jesús. Pero hoy en día muchas personas famosas han caído realmente en eso. Ayer murió, mi hija estaba viendo, murió un actor en Estados Unidos, un muy buen actor de muy buenas películas, y murió aparentemente ahogado en la bañera de su casa. Aparentemente le dio como un ataque al corazón, pero días antes el hombre traía problemas psicológicos, tenía problemas de droga, y muchos actores, muchas personas famosas a veces terminan de esa manera, porque es lo que el mundo les ofrece, la fama y la gloria. Y la Biblia dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si su alma se va a perder? Así que tú y yo somos ricos, coherederos, porque tenemos la riqueza espiritual, ¿correcto? Y Jesús dijo que en Mateo 6:33 dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Entonces no te preocupes. La situación tal vez esté dura, tal vez tengas problemas económicos, pero busca primeramente el reino de Dios, ven a la iglesia, discipúlate, enseña, participa, sirve al Señor, y créeme que lo demás va a venir por añadidura. Yo lo he practicado y gracias al Señor puedo decir que el Señor nos ha bendecido nuestra arteza de amasar y nos va bien en nuestro trabajo, nuestras cosas. ¿Por qué? Porque para nosotros lo primero es Cristo, es el Señor, y lo demás ha venido por añadidura. No nos hemos enfocado en buscar primero la añadidura, sino en buscar primeramente al Señor y en servir al Señor. Y esto es un llamado, y yo le pido al Señor que me permita, hasta que tenga muchísimos años, de que ya se me caigan los dientes y pueda estar acá realmente ahí predicando el Evangelio del Señor, porque es un llamado irrevocable. Pero tenemos ya la riqueza espiritual, estamos haciendo riquezas para la vida eterna. ¿Cuántos se animan? ¿Cuántos se gozan? Y termino con este último versículo, Romanos 12, Pablo a la iglesia de Roma, del 1 al 2. Tiene un título que dice: deberes cristianos. ¿Qué son deberes? Responsabilidades que tenemos nosotros como cristianos. Y dice Pablo: así que, hermanos, os ruego. Imagínense el apóstol Pablo rogando. Recuerda que leímos ahorita en Samuel y Saúl estaba rogando allí a la pitonisa que le hiciera subir a quien él quisiera. Él estaba rogando para mal, pero aquí Pablo está rogando para bien. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que no participen en las fiestas de las tinieblas ni en el Halloween, así les parezca bueno. Dice que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, porque este siglo es malo, es perverso. Yo estoy parafraseando acá, ¿no? Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo renovamos nuestro entendimiento? ¿Con la telenovela? ¿Con Don Chinche? ¿Con el Chavo del 8? Sí, véalo de vez en cuando. Yo a veces veo el Chavo. Pero ¿cómo renovamos nuestro entendimiento? Con la palabra de Dios. ¿Con qué limpiar al joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Ustedes, jóvenes, están en el camino correcto, y los felicito, porque no es fácil para un joven estar tal vez en una congregación escuchando la palabra de Dios. Y los felicito a los jóvenes que están acá. Gracias al Señor por estos jóvenes, porque son el buen futuro de sus familias y el buen futuro de Colombia.
Dice: no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todas las cosas de Dios son agradables, son perfectas. Por eso nos gozamos de venir el día de hoy. Si alguien dice: pastor, yo no puedo ir a la iglesia porque tenía que ir a votar. Bueno, creo que no está entendiendo. Tiene todo el día, toda la tarde, hasta las 4 de la tarde, para que vaya y ejerza su derecho al voto. Pero primeramente, los asuntos de Dios, las cosas del reino. Y lo felicito, usted no está perdiendo su tiempo. Tal vez alguno era bueno ir a escuchar a ese pastor allá lo mismo, 2 horas, lo mismo. No, estamos invirtiendo en el reino. Nos estamos edificando en el evangelio, en la palabra de Dios. Estamos creciendo. Usted no se imagina a mí los domingos la alegría que me da levantarme temprano. Yo entre semana por mi trabajo me levanto a las 4 de la mañana. Algunos dirán: ay, pobrecito el pastor. No, gracias a Dios hay trabajo. Y el domingo pues obviamente uno quisiera quedarse hasta mediodía, pero no. Para mí el domingo a las 6 de la mañana mi esposa se levanta muy temprano, me levanta con un cafecito, nos sentamos en la sala, charlamos, hablamos, cruzamos unas cuantas palabras, ¿cierto? Y nos alistamos para venir a la congregación. Y para mí es un privilegio el poderlo hacer, el estar aquí a las 8 de la mañana, el organizar, el mirar que todo esté funcionando bien, que vengan los hermanos. Ustedes no se imaginan, yo salgo a la puerta y cuántos hermanos ya vienen. Ay, gloria a Dios, aleluya, ¿sí? Cuando veo que aparece el primero, el hermano Gilbert, el hermano Jaime, gloria al Señor, porque los hermanos vienen. Porque claro, obviamente es el deseo de Dios, el deseo de uno. Cuando llega Natalia, cuando llega Andrés en su moto ahí, ¿cierto? Digo, llegaron los hermanos. Y gloria a Dios por eso. Y ellos son los que más lejos viven. Hay unos hermanos que viven acá enfrente, los felicito porque les queda lejos la iglesia. Pero así como los hermanos viven acá enfrente o 2 cuadras atrás, estos hermanos ¿saben dónde viven? ¿Dónde es que viven? Allá donde se vuelve el viento. ¿Dónde? ¿Cómo se llama ese barrio? Más arriba, más arribota. Viven a una cuadra de Chipaque, pero por la parte de atrás. Y de allá se vienen, y los felicito porque eso es amor al Señor. De hecho, cuando recién ellos se fueron a vivir allá, yo les dije a ustedes, y públicamente lo digo, yo les dije a ustedes: busquen una iglesia cerca de donde van a vivir. Y aquí están de necios, pero es una necedad que agrada al Señor. Los felicito realmente por eso. Listo, hermanos, pónganse sobre sus pies. Vamos a terminar en oración de agradecimiento a Dios por este día, por la vida que Él nos da, por este tipo de mensajes que son necesarios. ¿Cuántos fueron edificados? Amén. Que son edificantes, porque ese es el propósito del evangelio, de edificar la vida de los creyentes, la vida de los hermanos. Así que tenemos muchos motivos para estar agradecidos con Dios. Padre precioso, Dios, en esta mañana, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque nos permites ver a través de ella tu verdad, Señor. Perdónanos, Señor, si en otro tiempo no sabíamos, si fuimos partícipes, Señor, pero hoy tenemos el conocimiento por medio tuyo, por medio de tu palabra, Dios, de no participar en nada que tenga que ver con tinieblas, con muerte, en brujería, adivinación, Señor, todas estas cosas causas por las cuales viene tu ira, Dios. Te damos gracias por este puñado de hermanos, por estas familias en Cristo, Señor, por las familias en Cristo en Cartagena, Dios, que tú nos permites predicar tu preciosa palabra, Dios. Oramos por esta iglesia, oramos, Señor, para que podamos ser luz en este barrio de refugio, Señor, que podamos hacer una campaña, Señor, poder llevar tratados bíblicos, Señor, y que muchas personas que el día de hoy están en tinieblas puedan venir a la luz admirable de tu palabra, Dios. Permítenos ser instrumentos, ser herramientas útiles en tus manos, Señor. Ir y predicar las buenas nuevas de salvación. Que cada uno de estos hermanos que se están capacitando, estos jóvenes, Señor, un día también puedan predicar el evangelio, que puedan servir, Señor, en tu casa, Señor. Sabemos, Señor, que el pastor no es indispensable, el único indispensable eres tú, Jesús. Por eso te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.